¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana donde claramente la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales del domingo 19 de noviembre ha modificado todo el panorama financiero. Esto lo estamos viviendo, le diría, día a día en lo que tiene que ver con el movimiento de las variables financieras y también dentro de lo que es un cambio radical en las expectativas económicas, ¿no? La victoria de Javier Milei claramente modifica lo que puede esperarse de la economía argentina de manera sustancial en los próximos meses e incluso en los próximos años, como ya de hecho lo ha expresado el movimiento de los activos argentinos a lo largo de los últimos días. Y en este sentido, por supuesto, los datos claves de esta semana tienen que ver en principio con los nombres que van comenzando a sonar para conformar el gabinete de Javier Milei, particularmente en lo que tiene que ver con el ámbito económico y financiero. Bueno, los nombres de Luis Caputo y de Demian Reidel en lo que tiene que ver con el Ministerio de Economía y el Banco Central son nombres fuertes, le diría que no del todo confirmados en horas en que estamos grabando este nuevo programa de Mercados y Empresas, pero nombres que suenan lo suficientemente fuerte como para, digamos, ir pensando en lo que puede ser la próxima etapa en materia de conducción económica y de manejo del Banco Central dentro, por supuesto, de los lineamientos que Javier Milei ha venido planteando en esquemas que, bueno, han ido desde la dolarización hasta lo que parece ser, de acuerdo a los nombramientos a los que hacía referencia recién, bueno, la posibilidad tal vez de no desechar del todo la dolarización, pero sí de postergarla en una primera etapa. Y justamente esa primera etapa viene marcada en materia económica y financiera por los temas que ponemos a continuación en pantalla, en lo que podemos llamar de alguna manera el esquema de los primeros pasos del programa económico del gobierno de Javier Milei. Por supuesto que un tema central que aparece es el ajuste fiscal, algo en lo que ha insistido y mucho Milei a lo largo de la campaña. Ahí aparece el tema de la motosierra, entre otras cuestiones, donde, bueno, básicamente se habla de recortar el déficit fiscal que hoy tiene la Argentina, de lo que vamos a estar hablando con más extensión en los próximos bloques, pero que parece una condición sin dudas necesaria para lograr estabilizar una economía que está cerrando este año 2023 con no solamente caída de la actividad económica, sino con inflación en la zona del 200% anual. Ese ajuste fiscal lleva, y esto lo vamos a explicar en unos minutos nada más, a tener como tema central en la coyuntura inmediata, bueno, toda esta idea de Milei acerca de eliminar las LELIQs, ¿no? Tal vez para hablar con más propiedad y con más extensión, las LELIQs deberían dar paso ya al concepto de pasivos remunerados para incluir también a los pases que realiza el Banco Central y que también son instrumentos a través de los cuales el Central retira pesos del sistema financiero, por supuesto a través de lo que es el funcionamiento del sistema bancario. Y digo esto porque especialmente después de lo que ha sido esta segunda vuelta del 19 de noviembre que ha consagrado a Javier Milei como nuevo presidente de la Argentina, bueno, a partir de ahí se ha notado un movimiento muy fuerte desde las LELIQs hacia los pases, que son colocaciones básicamente a un día. Esto lo vamos a explicar también en un rato nada más porque es un movimiento importante que se ha dado en el circuito financiero en las últimas horas. Esa eliminación de las LELIQs, le decía, tiene vasos comunicantes directos con lo que tiene que ver con el déficit fiscal, porque hoy si uno mira el déficit de las cuentas públicas haciendo lo que se llama el balance agregado, que incluye al Tesoro, pero también lo que es el déficit cuasi fiscal que se genera en el Banco Central, bueno, uno realmente debe concluir que la mayor parte del déficit público hoy tiene que ver justamente con los intereses que se pagan desde el Banco Central por las LELIQs que tienen hoy los bancos en su activo. Y un tercer punto importante, vamos a volver a las LELIQs en un rato, lo reitero, para ver cuál es la idea en términos de eliminación de LELIQs, cuáles son las aparentes variantes que está manejando este eventual equipo económico conducido por Luis Caputo a partir del 10 de diciembre. Bueno, pero fuera de eso hay una cuestión también sustancial que está íntimamente relacionada con el tema del ajuste fiscal y con la eliminación de las LELIQs, que es la eliminación del financiamiento del déficit fiscal del Tesoro Nacional por parte del Banco Central. Yo le diría que hoy el equipo de Milei de alguna manera está pensando en atacar estos objetivos de manera directa a partir
del día 10 de diciembre, cuando asuma Milei justamente la presidencia de la Nación. Y todavía usted se esté preguntando, ¿pero qué pasa con las reservas, ¿no? Porque este es un tema al que le hemos dedicado mucho tiempo en los últimos meses, esa reserva internacional del Banco Central, que han caído sistemáticamente y que no se recuperan, ni siquiera con la vigencia, particularmente en esta última semana, de un nuevo dólar de incentivo para la liquidación de exportaciones. Ahí, cuando uno piensa en las reservas, lo que hay que tener claro es que seguramente, esto ya es un secreto a voces, a partir del cambio de gobierno, porque este no parece estar dispuesto a tomar una medida en ese sentido, el tipo de cambio oficial va a tener un sinceramiento que supone, por supuesto, un salto discreto a niveles, digamos, más razonables con lo que ha sido la tasa de inflación en los últimos años. Con lo cual, en la medida en que se acomode ese tipo de cambio oficial, las reservas, uno imagina que van a comenzar a recomponerse de manera más seria, porque va a haber más incentivo a liquidar exportaciones y también menos incentivo a las importaciones. Eso es básicamente un dato de la realidad, digamos, que hoy se maneja en el ámbito económico y financiero, en el sentido de que este dólar oficial, que hoy está en la zona de 357, porque el gobierno lo ha ajustado muy ligeramente a lo largo de las últimas 2 semanas, bueno, va a tener un cambio radical, le diría, a partir del cambio de gobierno. Así que así están planteadas las cosas. Por supuesto que después vendrán el resto de los temas claves cuando hablamos de ajuste fiscal. Seguramente ahí va a pesar y mucho la gestión de, la nueva gestión dentro de lo que es este nuevo gobierno nacional de Sturzenegger, ¿no? En su momento presidente del Banco Central, que hoy se incorpora aparentemente como ministro que va a estar encargado de la modernización del Estado. Así que obviamente, digamos, después de esos primeros pasos se desprenden otra serie de cuestiones que seguramente van a ser trascendentes, pero me parece oportuno desde lo financiero marcar este tipo de cuestiones en esta primera semana, con Milei como ganador de las elecciones presidenciales y próximo a asumir el día 10 de diciembre. Naturalmente, un tema clave de estos días ha sido la respuesta de los mercados, que resumimos de esta manera, con datos hasta el cierre del jueves. Estamos grabando esta primera parte de mercados y empresas hacia el mediodía del viernes, cuando todavía los mercados están haciendo, le diría, los primeros pasos en la última jornada de una semana que además se ha caracterizado por feriados en Estados Unidos, los días jueves total, feriado total, viernes media jornada, por lo que es el feriado de Acción de Gracias, con lo cual esto de alguna manera condiciona las operaciones. Pero yendo a lo que ha sido la respuesta de los mercados en estos días, realmente ha habido un cambio radical de expectativas. Usted tiene los números, le reitero, con datos hasta el jueves, después lo ajustaremos al final del programa, pero el dólar MEP se acomoda rápidamente a esta nueva situación y se equipara prácticamente con el blue, salta 15%, el último registro que tenemos está en la zona de los 1.006 pesos. Y después, lo que evidentemente marca un cambio de expectativas con un gobierno que se asume va a ser, más amigable con las políticas de mercado. Bueno, el salto de los bonos, que dijo Milei, claramente las obligaciones se van a cumplir, con lo cual los bonos se han recuperado de manera muy significativa, 23% en una semana, si uno toma, que es lo que hemos hecho, el ejemplo del Bonar 2030, que es el título en dólares más operado dentro del mercado argentino. También las acciones con un movimiento muy fuerte. Ahí le ponemos el resumen del Merval hasta el jueves, 24% de suba en tan solo 3 jornadas, martes, miércoles y jueves. Con lo cual, realmente el cambio de expectativas es radical. Incluso ahí habría que poner en escena lo que ha sido el salto superior al 40% que tuvo YPF, particularmente en solo una jornada, cuando Javier Milei dijo que está dentro de las iniciativas a llevar adelante la posibilidad de volver a privatizar el paquete que se estatizó o se reestatizó en su momento allá por los años 2012-2013. Así que una semana de grandes cambios, donde obviamente se está reacomodando todo a este nuevo escenario. Y vamos a seguir a lo largo de los próximos bloques, por supuesto, analizando algunas cuestiones que nos parecen claves en esta coyuntura económica. Hacemos ahora entonces la primera pausa en mercados y empresas y después seguimos desarrollando estos temas y por supuesto también vamos a abordar distintas cuestiones que tienen que ver con la coyuntura de la economía local. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro.
Ingresá a tarjeta-mediofabacar.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Centro Cider es la empresa líder en productos metalúrgicos para la construcción, el agro y la industria. Hierros, chapas, perfiles y todo para la construcción en seco. Al mejor precio y con entrega asegurada en Mar del Plata y zona. Presupuestos y compras online en centrocider.com.ar o en nuestro local de Champañat 1255. Centro Cider. Más simple, más rápido. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, y abrimos este tramo de mercados y empresas volviendo sobre el tema de las cuentas públicas y particularmente sobre el tema de los pasivos remunerados del Banco Central. Este concepto que le decía incluye tanto las LELIQs como a los pases que realiza el Banco Central con las entidades financieras. Los pases son operaciones que pueden hacerse a plazos tan cortos como un día y que han crecido sustancialmente, le diría, en las últimas semanas, pero de manera especial después de las elecciones del 19 de noviembre. Pero en primer lugar le quería mostrar este cuadro que ponemos ahora en pantalla, un cuadro que, en su momento compartió la consultora Econométrica en base a datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central de la República Argentina. Ahí el elemento clave que aparece, si usted ve la última barra que corresponde al estimado del año 2023, muestra claramente que las LELIQs, lo que se llama el déficit cuasi fiscal del Banco Central, cuasi fiscal porque no es del Tesoro Nacional, sino que es del Banco Central, que es un organismo autónomo, pero que es el brazo financiero del Gobierno Nacional. Como usted ve ahí, para este año, Econométrica proyectaba 14.4% del PBI de déficit de las cuentas públicas, agregando nación, más provincias, más el déficit cuasi fiscal que generan las LELIQs. De esos 14,4 puntos del PBI, 9 corresponden a las LELIQs básicamente, o la reitero, al concepto más amplio de pasivos remunerados. Por eso le decía, cuando uno piensa en la idea de reducir el déficit público, sin dudas ahí hay una explicación seria, contundente de por qué Milei tiene en la cabeza atacar rápidamente el tema de los pasivos remunerados. Por supuesto que esos pasivos remunerados son también una amenaza desde el punto de vista de la liquidez que podría trasladarse al dólar si se levantara rápidamente el cepo cambiario o todas las restricciones que había en el mercado cambiario. De hecho, Milei ha dicho que no se pueden levantar esas restricciones hasta que no se resuelva el tema de las LELIQs, pero saliendo de esa lectura de muy corto plazo y de cuestiones vinculadas básicamente con los flujos de dinero y hacia dónde podrían reacomodarse en términos de levantamiento de restricciones, también hay que tener en cuenta que la reducción del déficit público necesita imperiosamente, justamente de la eliminación o de la reducción de los pasivos remunerados a su mínima expresión. Volviendo a este cuadro que estábamos mostrando, realmente surgen otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo lo que ha sido el crecimiento de los pasivos remunerados durante la gestión del gobierno de Alberto Fernández, que le recuerdo, durante su campaña hablaba de aumentar las jubilaciones con los intereses de las LELIQs, ¿no? Comentario insólito ya con los datos puestos sobre la mesa. Como usted ve en pantalla, en el año 2019 el déficit cuasi fiscal del Banco Central representaba 3 puntos del PBI y eso se triplicó en este año 2023. Un dato que le agrego sobre este cuadro que estamos compartiendo tiene que ver con que aquí todavía seguramente no están en estos números estimados de manera, correcta 100%. Los efectos de lo que fue ese plan de distribución de beneficios, tan aventurado y temerario que lanzó Massa en su momento, ¿no? Previo a las elecciones, con lo cual es probable que ese 14.4% del PBI deba ser ampliado para terminar con números todavía más groseros en términos de desbalance de las cuentas públicas. Y saliendo de este cuadro en particular y siempre hablando del tema LELIQs, pasivos remunerados y la necesidad de su eliminación para tratar de estabilizar la economía de manera, sustancial o de manera sostenible, quería mostrarle este movimiento que se ha dado en esta semana en particular dentro de lo que es justamente la composición de los pasivos remunerados, que le reitero, tienen incluido tanto el instrumento llamado LELIQs, que son letras de liquidez, que son colocaciones que los bancos hacen a 28 días de plazo en el Banco Central, como los pases, que son colocaciones similares. El Banco Central le paga intereses a los bancos comerciales, los bancos del sistema financiero argentino también por los pases,
pero aquí son colocaciones que pueden hacerse a plazos tan cortos como un día. Lo que se ha notado de manera muy significativa esta semana es que los bancos se han venido preparando justamente para enfrentar lo que ha sido este cambio de paradigma que supone la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales y lo que pueda venir en términos de reestructuración del sistema financiero y de los pasivos remunerados a partir del cambio de gobierno. Ahí los números son contundentes. Los pases han crecido esta semana más de 2 billones de pesos y las LELIQs han caído 1.6 billones de pesos con datos hasta el día miércoles, que son los últimos datos que tiene publicados el Banco Central en su sitio web. Esto sin dudas ha crecido, me refiero a este cambio de composición, a partir de lo que ha ocurrido el día jueves y también el día viernes. Pero está clara la tendencia de los bancos de tender a reducir el plazo de sus colocaciones, les reitero, LELIQs 28 días, pases a un día, de manera de estar más líquidos para enfrentar los cambios que seguramente se vienen en materia de pasivos remunerados. Porque ahí hay que tener en cuenta que hoy lo que está sonando, digamos de manera asociada a la llegada de Caputo al Ministerio de Economía y de Reider al Central, es la idea de que muy probablemente estos pasivos remunerados para su eliminación vayan a ser canjeados por títulos del Tesoro, es decir, títulos del Gobierno Nacional, como ya se realizara ya por el año 2018 cuando Luis Caputo fuera presidente del Banco Central después de la salida de Adolfo Sturzenegger. Así que el mercado hoy está pensando que se viene algo similar a ese proceso donde los bancos dejarían de tener LELIQs y pasarían a tener bonos del Gobierno Nacional, con un detalle adicional que es que los bancos muy probablemente dejarían de tener la posibilidad de hacerse de liquidez automáticamente a través de lo que se conoce como un put que hoy el Banco Central les da a los bancos comerciales para que en caso de necesitar liquidez puedan vender automáticamente a el valor que tienen desde el punto de vista técnico de las LELIQs, con lo cual los bancos pasarían a tener un bono ahora del Tesoro que no tendría ese instrumento de cobertura y podría generarles pérdidas patrimoniales. Esto obviamente hoy está sonando como una de las posibilidades acerca de lo que puede hacer la eliminación de las LELIQs. Otras versiones hablan de la posibilidad de combinar ese tipo de instrumento, es decir, bonos del Tesoro, y también algunos dólares que pudiera conseguir el equipo de Caputo para canjearlos por lo que hoy son los pasivos remunerados del Banco Central. Como usted entenderá, hay muchas versiones, hay muchas, variantes incluso para atender a la eliminación de los pasivos remunerados. Hoy se está pensando en esto y por eso los bancos están reaccionando de alguna manera en consecuencia, haciendo crecer la liquidez de sus activos, pasando de LELIQs a lo que se llama hoy operaciones de pase, para tener la disponibilidad del efectivo de manera más rápida y poder, arbitrar de alguna manera la composición de esos instrumentos en sus balances. Pero salimos de este tema que, le reitero, es muy importante porque ha sido definido por el mismo Javier Milei como uno de los pasos claves en esta primera etapa desde el punto de vista económico y financiero. Pero otra de las cosas que dijo Milei fue que una de las medidas, en los primeros días probablemente de su nuevo gobierno, va a tener que ver con la ley de alquileres. Concretamente dijo que piensa derogar esa ley. Así que tenemos el análisis de dos especialistas en este tema de la ley de alquileres, gente de lo que es el mercado inmobiliario de la ciudad de Mar del Plata. En primer lugar, compartimos lo que nos decía sobre el tema el martillero Diego del Valle. En principio lo que hay que decir que Milei lo que muestra es mantener una posición y una palabra que, fíjate Javier, cuando hubo la discusión dentro del Congreso y él formaba parte de la Cámara de Diputados, mantiene lo mismo que dijo en ese momento. Él en ese momento planteó que era el ámbito para hacerlo, esta posibilidad de derogar en ese momento la ley 27.551. Esto hay que aclararlo porque, estamos con otra nueva ley. Es decir, nosotros desde el 18 de octubre, hace apenas un mes, está la ley 27.737, que es la que volvió a cambiar en forma negativa al mercado de alquiler. Es decir, nosotros teníamos una problemática grave desde la vigencia en julio del 2020, plena pandemia, de la primera ley, la 27.551, y a partir del 18 de octubre se hace ese cambio que nadie sorprendió a todos porque nadie lo vio, de cambiar otra vez el índice en los contratos con destino vivienda. Y fíjate que la consecuencia que te trae Javier es que a nivel país, porque uno está en contacto con colegas de todo el país, no hay una sola propiedad para alquilar en la normativa de esta ley. Entonces la problemática es gravísima, porque no solamente no se resolvió, sino que se agravó aún más el problema. También hay que ser muy sincero en que el Poder Ejecutivo, y en este caso cuando asuma Milei, no puede derogar la ley. Es decir, él lo único que va a poder hacer,
que ojalá sí lo haga, que es un camino que tiene, es una vez que asuma, a través de un DNU, ante una emergencia muy clara a nivel país, porque te reitero, hoy no conseguís una sola propiedad para alquilar con destino de vivienda con la ley que está vigente del 18 de octubre. Entonces, poder poner un plazo de 6 meses, y en ese plazo de 6 meses pedirle al Congreso, enviar un proyecto al Congreso para que se pueda resolver este problema. También hay que tener en cuenta que si se hace ese DNU, que sería la única posibilidad que tendría Milei con este tema, en ese DNU deberían establecerse mínimamente las condiciones de que se permita durante ese plazo que las partes en un contrato con destino de vivienda puedan establecer un ajuste de común acuerdo a través del índice que a las partes convengan, porque si no volvés a otra problemática, porque derogar la ley sería ir al Código 2015, y en el Código de 2015 está prohibida la indexación y actualización de los contratos. Entonces, ojo, derogar la ley, volver al Código 2015, no podés indexar los contratos. Tenés que volver hace 4 o 5 años atrás, que cómo se hacían. Y se hacían con un solo precio los 24 meses, después se escalonaban. Acá en Mar del Plata anualmente se ponía un precio del primer año y un precio del segundo año. El problema que tenés hoy es cómo proyectás un valor de alquiler con la inflación que tenés hacia adelante. ¿Qué valor le pones a 6 meses? ¿Qué valor le pones a 12 meses? ¿Qué valor le pones a 18 meses? Ojalá, Javier, se encuentre lo que siempre hablábamos, una razonabilidad, una coherencia en simplemente poder que una vez nos puedan escuchar a los profesionales inmobiliarios en que este problema de la ley, de los alquileres hay que resolverlo con simplemente la modificación, como siempre dijimos, de 2 artículos. Volver al plazo de 24 meses en cuanto a la extensión de los contratos, y hoy con este contexto inflacionario que estamos de hace 32 años, no teníamos esta inflación, permitir que en lo que es destino de vivienda mínimamente se puedan ajustar los alquileres semestralmente. ¿Querés poner un límite? Pone un límite. Está el ICL, el índice del Banco Central, que fíjate que hoy, ahora para los inquilinos a partir de diciembre ya estás en un 130%. Bueno, por lo menos es un parámetro que te permite encontrar entre el propietario y el inquilino una forma de realizar los contratos con este contexto inflacionario. Así analizaba Diego del Valle en principio, bueno, cuáles serían los pasos, ¿no?, a seguir para lo que es la modificación de la actual ley de alquileres. Planteaba además los problemas que podría generar una derogación lisa y llana de la ley vigente. Pero está claro que el último cambio que se ha realizado en la ley de alquileres, que justamente nos lleva a la ley que hoy tenemos, no ha modificado los problemas de fondo, incluso algunos piensan que los ha agravado. Aquí le ponemos básicamente un resumen de lo que hoy está en vigencia en materia conceptual para los alquileres de vivienda en la Argentina, contratos a 3 años, esto no se modificó, y claramente es el problema más severo en relación a lo que teníamos antes, cuando los contratos se hacían hasta 2 años de plazo. La actualización pasó a semestral, esta es la modificación probablemente más favorable a los propietarios, cuando antes era anual. Y otro elemento, digamos, que no genera incentivos, ni mucho menos para alquilar, es lo que ha sido el cambio de la cláusula de ajuste de lo que era el índice del Banco Central al coeficiente casa propia, que se utiliza en los créditos Procrear y que tiene básicamente estas características que usted tiene ahora en pantalla. Se elige de estas 2 variables la que menor actualización dé, es decir, el promedio de la variación salarial de los últimos 12 meses, o el promedio de la inflación de los últimos 12 meses, pero además el promedio de la variación salarial de los 12 meses se reduce en un 10%, por eso usted tiene ahí un múltiplo de 0,90, es decir, se reduce un 10% ese promedio de la variación salarial, hecho que naturalmente, si bien beneficia al inquilino, perjudica al propietario y quita incentivos a lo que tiene que ver volcar propiedades al alquiler, no solamente en Mar del Plata, ¿no?, sino en distintas partes del país. Como usted va a ver en este segundo tramo de la charla con Diego del Valle que vamos a compartir a continuación, esto ha generado que en la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, el 25% de las viviendas se estima hoy están desocupadas. Mira, yo no sé si es tanto eso, Javier. Ese porcentaje que da el censo habla también de una ciudad como Mar del Plata,
que te está mostrando que hay un 25% en los números de este censo de gente que ha invertido en una propiedad en Mar del Plata. Es decir, hay mucha gente mayor que tiene su departamentito de un ambiente, de 2 ambientes, que lo utiliza en el verano, que lo utiliza los fines largos. Me parece que tiene que ver con esto de ser Mar del Plata y el mar y la ciudad que tenemos. Lo que sí de este número de censo es muy importante tener en cuenta en esto que estamos hablando, Javier, es que este mismo censo da alrededor de 150.000 personas que alquilan en Mar del Plata. Ese es un número muy importante a tener en cuenta. Tenemos 150.000 marplatenses que alquilan y hoy estos 150.000 marplatenses están todos en la misma situación, en una situación de estrés, de no conseguir una propiedad. Todos los que se les vencen el contrato están desesperados porque, te voy a repetir lo mismo, venimos ya de 4 años con una problemática que no se comprende, que todavía no se puede resolver. ¿Y las ventas se están manteniendo? Mira, por suerte ha sido un año, fíjate que en los números hay un crecimiento interanual, sobre todo en los últimos 4 o 5 meses. Veremos ahora los números que faltan todavía de octubre, de noviembre, de diciembre, pero por lo menos te marca que la ciudad, a diferencia de los años anteriores, del 2021, del 2020, 2022 también, la plaza pudo establecer valores coherentes en base al cambio que ha tenido la moneda del dólar, y te está mostrando en estos últimos meses, bueno, un promedio de 900 escrituras en todo General Porredón, que no es un número espectacular, pero por lo menos te marca que la ciudad ha tenido en ese sentido un crecimiento interanual que veremos cómo terminará en un 5, un 10%, pero por lo menos te marca que se cambió la caída y el gran parate que tuvimos durante los años 2020, 2021 y 2022. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca. Bien, abrimos este tramo de mercados y empresas. Enseguida volvemos al tema ley de alquileres, que es seguramente un tema muy importante para muchos propietarios e inquilinos aquí en la ciudad de Mar del Plata. Pero antes, la referencia a lo que ha sido el cambio del dólar tarjeta. Esto está en vigencia desde la hora 0 del último jueves y tiene que ver con un salto importante en lo que tiene que ver con la percepción del impuesto a las ganancias, que pasa al 100% desde el 50% que estaba hasta el momento. Con este salto de la percepción en el impuesto a las ganancias para lo que son los pagos al exterior que se hacen con las tarjetas de crédito desde la Argentina, bueno, el dólar tarjeta se va a 928 pesos con un agravante desde el punto de vista de los usuarios de estos medios de pago, que es que bueno, las nuevas modificaciones lo que hacen es postergar un año más lo que es la recuperación de las percepciones del impuesto a las ganancias y a los bienes personales. Es decir, que los pagos que se hagan, por ejemplo, desde este jueves pasado hasta el cierre del año,
se van a poder computar recién para su recupero en las liquidaciones impositivas del año 2025, lo que naturalmente genera una licuación muy importante de esos montos a ser recuperados por los usuarios de tarjetas de crédito. Volvemos al análisis de los eventuales cambios a la ley de alquileres. Ahora el turno de escuchar la charla que mantenía sobre este tema Javier Novoa con Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata. Bueno, nosotros lo veníamos diciendo que esta ley que en el 2020 salió, que se modificó ahora nuevamente y se promulgó el 18 de octubre, seguíamos insistiendo que la ley era mala, que necesitaba un cambio, nuevamente un cambio, trajo un índice que no seguía en línea con la inflación, en un mercado que hasta el 2020 venía bien, se venía manejando con buena oferta, con buena demanda. Bueno, era necesario y es necesaria la modificación de la ley. Convengamos que, bueno, esto necesita un tratamiento, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, habrá debate, habrá consenso, esperemos que se llegue a un acuerdo pronto, que nos tengan los colegios profesionales como protagonistas de esto, porque nosotros estamos en el día a día, sabemos la realidad de lo que está pasando, bueno, y en ese contexto poder tener una ley que mejore esta situación. Se habla de una ley que se maneje por la libertad de las partes. Nosotros creemos que tiene que haber un marco regulatorio, ¿cuál es? El contrato por 2 años, establecer un índice de ajuste que sea razonable y siga en línea con la inflación, y después que tengan la menor injerencia del Estado en esto para que las partes y el mercado vayan regulándolo. Creemos que ese es el camino y esperemos que finalmente se pueda solucionar un problema que se empezó a crear en el 2020 y que no paró. En 3 años cada vez tenemos menos oferta, hoy la oferta prácticamente es nula, los inquilinos están preocupados porque no tienen dónde ir a vivir, el propietario no sabe qué hacer con su vivienda, entonces la verdad que es un problema, una situación complicada para las dos partes. Esperemos que esto traiga la solución definitiva a lo que es el tema de alquileres. No hablemos de vivienda, estamos hablando nada más que de alquileres, de ese pedacito de mercado. Modificar la ley es necesario, pero derogarla al 100% es un poco excesivo. Algunas reglas claras se necesitan. Sí, en realidad hay que hacer un trabajo legislativo muy importante, porque tendríamos que volver a la ley del año 84, que era una ley que establecía una serie de parámetros bastante básicos, y con eso nos manejamos muchos años en el mercado. Así que bueno, hay que sentarse y debatir, por eso creo que es importante el debate y que se convoque a todos los protagonistas en esto, entre ellos el Colegio de Martilleros, de toda la provincia, de todo el país, porque acá todos tenemos realidades diferentes. Mar del Plata tiene su particularidad de mercado que es diferente a la que tienen otras provincias, pero la realidad es que hay que solucionar urgente el tema del alquiler. La gente hoy no tiene dónde alquilar. Los jóvenes se están yendo porque no pueden pagar esos ajustes que vienen, no hay oferta, las familias están preocupadas porque vence el contrato y nosotros los vamos acompañando con algunas renovaciones para zanjar esto, esperando a marzo o abril que tengamos una nueva ley, que ya lo veíamos viendo. Después del resultado de las PASO vimos que esta modificación de la ley iba a venir, esperemos que se concrete. Hemos conocido los resultados del censo, los resultados definitivos, y detallan que un 25% de las viviendas están vacías. Esto imagino que es un reflejo de la imposibilidad de alquilar. Exacto, de que el propietario no tiene una seguridad jurídica, no se dispone en alquilar la propiedad por 36 meses. ¿Qué es lo que hacen mientras tanto? Algunos ponen la propiedad en venta, otros la alquilan por temporada de verano. Cuando hablamos de vivienda ociosa, que se entienda que no es especulativa esta vivienda, es ociosa porque la gente la compró hoy o la tiene por herencia familiar de hace muchos años, entonces está viendo qué hace, la pone en venta, la alquila por verano, la alquila por 36 meses. Si tiene una seguridad jurídica en esta ley que pueda venir, creemos que una gran parte de esas viviendas y solucionaría en gran parte el tema de alquiler. Se volcarían al mercado de 36 meses porque el propietario también necesita, tiene un gasto muy importante, entre expensas e impuestos, y le cuesta mucho mantener una unidad. Entonces, el alquiler por 36 meses le da una tranquilidad, el inquilino paga los servicios, conviene el pago de expensas, cubre los impuestos y le queda una renta, aunque no sea una gran renta, el propietario puede mantener a mediano plazo la propiedad. Y como usted ve, a partir de esta primera parte de la charla de Javier Novoa con Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros de la Ciudad de Mar del Plata,
La opinión del mercado inmobiliario parece ser unánime, ¿no? La necesidad de mejorar la oferta de propiedades en alquiler a partir de lo que pueda ser la reducción de los plazos mínimos de los contratos de 36 a 24 meses, establecer alguna cláusula de ajuste que proteja el valor justamente de esos alquileres en la medida de lo posible, siguiendo de cerca a la inflación en un contexto de mayor seguridad jurídica. Guillermo Rossi lo describía claramente: en este marco legal no hay interés de los propietarios por volcar propiedades en alquiler y eso genera grandes trastornos a los potenciales inquilinos. Rossi decía también, y esto usted lo notaba sobre el final de este primer tramo de la charla con Javier Novoa, que muchos han decidido o vender las propiedades o volcarlas a alquiler por temporada, justamente para hablar de los alquileres de temporada de verano y cómo vienen las cosas, pensando justamente en la próxima temporada estival. Compartimos el segundo tramo de la charla con Guillermo Rossi, donde hace referencia a lo que está ocurriendo hoy en la ciudad pensando en el próximo verano. Muy bien, noviembre es el mes más fuerte en materia de alquileres, se vino trabajando muy bien, se hizo el impasse de estos 2 o 3 días por elecciones, pero nuevamente se están recibiendo muchas consultas y muchas reservas. Dentro del contexto inflacionario que tenemos, si somos prudentes con los valores en todo orden, los inmobiliarios y todos los operadores turísticos, podemos tener y creemos que vamos a tener una muy buena temporada de verano. La gente espera lo máximo posible para ver cuál es el valor final del alquiler, trata de sacárselo lo antes posible para evitar posibles aumentos. ¿Cómo está siendo el comportamiento? Normalmente mucha gente está haciendo la reserva. Históricamente se hacía una reserva con un 30% y el resto se pagaba al ocupar. Hoy ese porcentaje se revirtió, se paga la mayor parte para congelar el precio. Estamos hablando de alquileres en pesos que necesitan ser congelados. Acá va a haber un aumento lógico por la inflación, pero en ningún momento es esto especulativo, porque convengamos que lo que no alquilan en noviembre no es una mercadería que uno la tenga en un estante y espere para no venderla. La realidad es que tiene que alquilarla, porque después empiezan a correr los días, nos encontramos en diciembre y el que no alquiló ya después corre el riesgo de no alquilar. Entonces creemos que siendo prudentes, el inquilino va a venir y va a concretar y el propietario va a obtener un precio razonable. En esta línea, con una reserva más importante para no sentirse tan devaluado el alquiler al momento que entrega la unidad. Pero creemos que puede ser muy buena, esperemos que así sea la temporada y ya te digo, va permanentemente apareciendo oferta y permanentemente se va cubriendo con la demanda. Gran astillero argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Centro Cider es la empresa líder en productos metalúrgicos para la construcción, el agro y la industria. Hierros, chapas, perfiles y todo para la construcción en seco. Al mejor precio y con entrega asegurada en Mar del Plata y zona. Presupuestos y compras online en centrocider.com.ar o en nuestro local de Champañat 1255. Centro Cider. Más simple, más rápido.